tiene posadas, restaurantes, estacionamientos, a los cuales el presidente pasa por delante y grita: exprópiese. Exprópiese porque le dio la gana. Y allí, en ese exprópiese, en medio segundo se van generaciones de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio y de ahorro. En cada una de estas palabras son 4,5 millones de hectáreas que han sido ocupadas, invadidas y no pagadas. Tengo amigos y gente que he ido conociendo a lo largo de estos años, que se me acercan y me dicen: ¿por qué la mía, María Corina, si la mía era la más productiva? Precisamente por eso. Un sector que a mí particularmente me ha conmovido. ¿Aquí hay algún colombiano? ¿No? Pero venezolano. Qué bueno. No, lo que pasa es que a mí me gusta decirles que ellos tienen el segundo mejor café del mundo. Resulta que Venezuela durante 200 años exportamos un café maravilloso. Y para los que saben de la industria del café, básicamente son pequeños productores, muy chiquitas, y además es un negocio familiar de abuelos a nietos, y que de eso viven. Pues bien, Hugo Chávez se ha encargado, en nombre de los pobres y de la justicia social, arreglarse para que 70.000 familias venezolanas que dependían del café vayan a la ruina. Les ha controlado, mientras el precio de producción del quintal está alrededor de los 1.000 bolívares, el precio de venta controlado es a 600, pero importa café de Nicaragua a 1.400. Entonces, eso no es un mal cálculo económico, eso es una vocación clara e intencional de destruir la propiedad privada y la iniciativa individual de los más pobres. Otro elemento que no puedo dejar de mencionar, por supuesto, es el tema de la domesticación de los medios de comunicación. A diferencia de las dictaduras clásicas que simplemente cierran los medios, estos regímenes necesitan medios abiertos, pero eso sí, que se porten bien. Entonces, aquellos medios que no son grandes amenazas pueden existir, y es más, si son muy beligerantes, mejor, para que vean cómo hay personas que efectivamente critican arduamente al presidente. Pero el mecanismo que utilizan para asegurarse que no pasen de la raya es la autocensura. Y para eso hay que dar ejemplos. Y comienza desde una ley terrible en materia de telecomunicaciones que impone multas, espacios obligatorios de difusión de mensajes oficiales, hasta la compra con testaferros de medios, la creación de medios comunitarios que invaden los espacios de los medios privados independientes, y por supuesto el cierre del mundo medio. Reconozco que esto es un tema profundamente sensible y probablemente podemos hablar de una sesión de preguntas aquí, pero mucha gente no creía que Chávez iba a atrever a cerrar Radio Caracas Televisión, la empresa más antigua y de mayor penetración popular de la televisión venezolana, y lo hizo. ¿Pagó un costo político alto? Sin duda. Creemos que gracias al cierre de Radio Caracas se activó el movimiento estudiantil y ganamos la reforma, o sea, impedimos el avance de la reforma constitucional en el 2007. Pero hoy no tenemos a Radio Caracas Televisión, lo cual hubiese sido decisivo en los últimos procesos electorales que hemos vivido. Y finalmente, los dos últimos elementos quiero mencionar. Uno es la globalización. Yo no sé cómo ocurre, con qué frecuencia ustedes tienen que escucharlo aquí, pero no hay persona que yo conozca que arremeta con mayor virulencia contra la globalización, culpable de todos los males en el universo, pero que además la utilice también en su provecho, porque esta gente se organiza, intercambian tecnología, aprenden unos de otros y realizan transacciones ganar simbióticas muy evidentes. Por ejemplo, el presidente Chávez, al entrar a Mercosur, al UNASUR, incluso habiendo decidido salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual es totalmente contrario a los requisitos de pertenencia a Mercosur, recibe legitimidad, pero eso no es gratis, y ustedes lo saben. Y eso ocurre, por supuesto, con otros amigos alrededor del mundo. Y el último elemento
porque todo este control institucional evidentemente lleva a una pérdida en la legitimidad de desempeño. Entonces busca compensarse con legitimidad de origen. Y para eso las elecciones son muy útiles. Y hay gente que fuera de Venezuela me dice, pero bueno, ¿cómo que ustedes no viven en democracia? Si ustedes tienen elecciones cada año, ¿no? Pero, corrijo, tenemos elección y media por año. Nosotros hemos tenido 20 elecciones en los últimos 14 años. Y la elección termina siendo un elemento y un mecanismo de legitimación poderosísimo, dentro y fuera del país. Pero no debemos olvidar lo que dijo una vez Fidel Castro en Margarita. Dijo, las revoluciones solo hacen elecciones cuando están seguros que las van a ganar. Y vaya que se aseguren. Y es el punto crucial que yo quisiera abordar, dado el proceso que acabamos de vivir y como aprendizaje de los procesos que tenemos por delante. En Venezuela, el diseño del sistema electoral ha sido llevado adelante de una manera sofisticada, impecable y muy efectiva. Para mí tiene 3 grandes pilares. El primero es el uso de todo el poder del Estado. Cuando hablamos de todo el poder del Estado es desde, por supuesto, el presidente de la República, violando lo establecido en nuestra Constitución, que le prohíbe utilizar recursos públicos o su figura para actos proselitistas, y llegando hasta la última ambulancia en el pueblo más pequeño de Venezuela. Yo lo he visto con mis propios ojos. En San Sebastián de los Reyes, la única ambulancia, hay 5 ambulancias, están todas malas, la única que funciona se utiliza para hacer proselitismo político en los actos del gobierno. O sea, es algo monstruoso, monstruoso. Le agregamos a eso la utilización de funcionarios de nuestras Fuerzas Armadas en actividades de movilización, como hemos descrito antes. Es decir, la Guardia Nacional, llamada Guardia del Pueblo, utilizada para ir a buscar venezolanos a sus hogares el día de la votación y recordarles que no habían votado y acompañarlos, persuadirlos de que era el momento de votar. Entonces, el uso del poder del Estado. Después, la construcción de todo el registro electoral. En Venezuela, el voto es un derecho y, por lo tanto, inscribirse en el registro electoral es opcional. En los últimos 10 años, la población venezolana ha crecido 14%. El registro electoral ha crecido 58%. En algunas localidades en particular, por supuesto, ha crecido mucho más y eso es inexplicable. Y cuando lo cruzamos con el censo, hay zonas donde hay más electores que habitantes. Y en tercer lugar, para mí lo más grave de todo, que es el terror político, porque ya no es miedo, es cómo se siembra el terror político en el corazón de toda una sociedad. Desde el ministro, el dueño de la empresa, el periodista, el pequeño empresario, el campesino, la madre, la maestra, el ciudadano, el estudiante, todos, como un mecanismo de sumisión para obligarnos a bajar la cabeza y a aceptar frente a un castigo inminente. Yo estoy seguro que ustedes recuerdan o conocen el caso de la lista Tascón, y yo creo que eso es importante decirlo porque eso dividió nuestra historia en antes y después. La lista Tascón fue producto del esfuerzo que hicimos en Súmate de recoger todas esas firmas para acelerar, llevar adelante un proceso absolutamente constitucional de solicitar un referéndum revocatorio, y el presidente de la República le ordenó al presidente del CNE, del Consejo Electoral, que le entregara copias al diputado Tascón, quien de todas las listas transcribió los nombres y las cédulas, lo colocaron en una página web y se convirtió en el apartheid del siglo XXI. Todo aquel empleado público que había firmado le dijeron: tienes una posibilidad, te puedes arrepentir, puedes ir a una oficina del Consejo Nacional Electoral a decir que tú lo has pensado bien y que ya no estás de acuerdo con promover el referéndum. A mí me decía el embajador de Noruega, porque el CNE hizo un operativo en esa oportunidad para que las personas fueran durante 3 días a esos centros a retirar sus firmas. Y el que era embajador de Noruega entonces fue al estado Vargas. Me contaba que vio bajar un muchacho del centro donde había retirado sus firmas, de un centro sumamente humilde,
y se ha encontrado al hombre bañado en lágrimas. Y le dijo, usted es observador internacional, ¿verdad? Usted habla inglés, le decía. No, dígale al mundo que yo tuve que escoger entre alimentar a mis hijos o verme a los ojos en el espejo. Y escogí alimentar a mis hijos. De modo que es un esquema verdaderamente perverso en términos del control que va sembrando sobre la sociedad. Y si le acompañamos a eso, el tener el sistema de automatización más avanzado del mundo, donde no solamente a la hora de ir a votar, los venezolanos ahora tenemos que poner nuestra huella dactilar colocada, conectada por un cable a una máquina de votación. Ustedes dirán cuántos venezolanos sienten que con este efecto de votar en contra ellos pueden verse nuevamente perjudicados. Y 4 de cada 10 venezolanos piensan que el voto no es secreto. Los técnicos te dicen sí lo es, y yo digo eso es irrelevante. Es un tema de percepciones. Entonces, aquellos que han dicho que las elecciones en Venezuela son limpias, libres y justas, digo que no hay peor ciego que el que no quiere oír. De modo que frente a esto, ¿qué nos queda? Frente a una nueva forma de sumisión, se requiere una nueva forma de rebelión, de lucha, de organización. Estos sistemas neodictatoriales son perversos porque generan tensiones naturales en las fuerzas democráticas de cómo los enfrento. Si son democráticos, por las vías democráticas, elecciones, pero es que son dictaduras, entonces nos vamos a la resistencia. ¿Qué hacemos? Nuestro aprendizaje es ambas. Vamos a participar para desnudar por la vía electoral la perversión del sistema, luchando y denunciando todos los obstáculos. Pero tenemos que asegurarnos que hay la presión ciudadana en la calle y no hacer una sola concesión. Cuando hemos salido a la calle en Venezuela, los hemos hecho retroceder. Pero tenemos que constituir una verdadera amenaza creíble de que hay vinculación entre la gente y el liderazgo. Y eso en muchos casos ha fallado. Nuestra conducción y dirección política para mostrar una ruta efectiva, pragmáticamente efectiva desde la perspectiva política, pero coherente en el plano ético, en el plano moral. Por eso yo les digo que hoy podemos hablar más adelante quizás de algunos aprendizajes específicos. En primer lugar, entender que esta es una lucha que requiere valor y valores. Y valor para tener la audacia de defender las ideas en las que creemos, para desafiar los fundamentos ideológicos que nos están planteando, para plantearle a Venezuela, sin duda en Argentina, un modelo de desarrollo distinto al que hemos tenido, al que tenemos ahora, con valentía, que la forma de derrotar el populismo no es con más populismo, sino con una forma de sociedad y de superación, mi modo de ver, autónoma y libre y por lo tanto superior. Y eso requiere gran audacia y gran valentía. Poder decir la verdad, por dura que sea, para generar auténtica confianza en una sociedad fragmentada y descreída en todo y en todos. La labor pedagógica del servidor público y del dirigente político, darle sentido a esta lucha. Hacerlo, sí, unidos, pero con una noción de unidad, no solamente por el propósito electoral, sino con una visión, una convicción que trasciende estas luchas. Y eso no es solamente la unidad de los partidos, sino poder incorporar otros sectores fundamentales en la vida de una sociedad que están siendo aniquilados: trabajadores, estudiantes, campesinos, empresarios. Y finalmente, yo les diría, yo creo que nuestra gran lección es que la democracia y la libertad, como creíamos, no se hereda. La libertad se conquista cada día por cada generación. Nosotros lo hemos aprendido con un alto costo personal y social,
pero eso nos va a hacer que la vayamos a cuidar y a proteger para que nunca jamás una generación futura tenga que enfrentar el dolor que hoy vivimos y tengamos el día de mañana la satisfacción de haber cambiado la historia de nuestras naciones. Muchísimas gracias. María Corina, y en este momento justamente entramos en la tercera etapa, que era aquella donde ponemos en valor justamente a esto que está faltando en muchos países, que es la república, ¿sí? Simples democracias, como hablábamos antes, como a la cubana, a la venezolana tal vez, o a la nueva aliado internacional que se ganó la Argentina, como la República, que solo tiene de República el nombre de Angola. Es muy importante justamente poner en valor la República y qué significa. Entonces yo la invito en esta etapa donde vamos a dialogar algunos minutos entre Patricia y María Corina sobre el valor de la República, tal vez para que empiece Patricia comentando sus impresiones sobre por qué cree que el modelo o la experiencia vivida en Venezuela con Hay un Camino puede replicarse o no en la política argentina. Bueno, en primer lugar decir que a mí hubo una cosa que fue la que más me impresionó en Venezuela, que es el valor de lo explícito. En Venezuela es explícito el uso del aparato del Estado, es explícito el uso de todos los recursos, pero es explícito no solamente desde que lo ves ahí, ¿no? Nosotros llegamos y veíamos los ómnibus del Estado yendo al acto, sino que es explícito en el sentido de que está bien claro que la diferenciación de modelo. En consecuencia, me parece que el tema es cómo nosotros encarnamos en la población la idea de la República, cómo nosotros planteamos la idea de la República en las cosas concretas de la vida de las personas todos los días. Porque si no parece que nosotros nos vamos a un discurso abstracto, a un discurso que pueda ser comprendido por determinados sectores minoritarios de la sociedad, y al conjunto de la gente ese discurso parece como un discurso que no termina de llegar. Entonces me parece que el primer desafío es también hacer explícito esto de los dos modelos. ¿Y qué significa? ¿Qué significan estos dos modelos en lo explícito, en lo concreto? ¿Qué te significa? Yo recuerdo en la Argentina hubo una oportunidad en que un gobernador de la provincia de Buenos Aires, que la verdad que era un buen tipo, como fue Cafiero, quería cambiar la Constitución. Y entonces venía bastante bien en el cambio de la Constitución. Y hubo un diputado, en ese momento era un diputado de la UCD, un partido liberal de la Argentina, que le encontró en la reforma de la Constitución un artículo que decía que los municipios podían expropiarle la casa a la gente si no pagaba los impuestos. Y entonces se montó sobre un elefante, recorrió la provincia de Buenos Aires y dijo: a usted le van a sacar su casa porque mire el artículo tanto de la Constitución. Y le ganó la elección. Cafiero no pudo reformar la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Y esto pasó cuando la Argentina, había muchos problemas y demás, pero la realidad es que no estaba en riesgo como está ahora. En consecuencia, me parece que el gran tema de la República es generar
una posibilidad, y ahí me gustaría preguntarte a vos cómo lo plantearon en la campaña, generar una posibilidad de aterrizar, de hacer aterrizar esta diferencia de modelos. Porque una de las cosas que a mí me pasó cuando yo llegué a Venezuela es que vi que en el discurso, y seguí la campaña antes, en el discurso del Movimiento de Unidad Democrática no estaba tan explícito este combate al régimen. Estaba como escondido, como que se discutía sobre el mismo terreno que Chávez, se discutía sobre la educación, sobre la salud, pero no estaba del todo explícito, estaba como tapado, ¿no? Como quizás un poco vergonzante. Entonces, en esto de lo explícito del gobierno, quizás la idea sería que nos cuentes un poco en esta, si ustedes encontraron la forma de aterrizar la idea de una democracia distinta o de los dos modelos democráticos, confrontación de los dos modelos democráticos, y si pudieron aterrizar la república. Bueno, lo primero que yo diría, Santiago, es que no podemos aceptar llamar el régimen que existe en Cuba democracia. Y debemos cuidarnos en los términos que usamos. Una democracia es mucho más que elecciones, incluso si fueran limpias y libres. Y eso es algo que tenemos que repetirnos todos los días. Venezuela se hizo un estudio sobre cultura democrática hace unos años, y los más jóvenes, y le preguntaban qué es democracia para ti. Bueno, entre las respuestas y los hallazgos, algunos maravillosos, otros poco preocupantes. Uno que particularmente me llamó la atención porque era poder ir al mercado y comprar la marca que me dé la gana. Eso era democracia. Bueno, definitivamente en Venezuela democracia hoy no hay. Eso se lo puedo asegurar. Aquí está alguien conmigo que entró a la farmacia y decía, yo tengo que tomar una foto, hay 20 marcas de desodorantes, es decir, entonces tomar ahora porque dentro de unos años eso lo digo a ella. Bueno, entonces, no, pero yo sí creo y repito, yo creo que es indispensable para la vigencia de la República, la existencia de la democracia, la formación de una cultura ciudadana, entendiendo que implica en términos de derechos y deberes. Y en eso los padres tenemos una responsabilidad enorme, pero yo creo que los dirigentes políticos también. Y la clave es esa, cómo los aterrizamos. Valores que la gente dice que son hiperabstractos, como la libertad o la dignidad o la justicia, no es verdad. Hoy en día, Chávez además nos lo ha puesto bastante fácil. Cómo los venezolanos defendemos la noción de propiedad. Yo les contaba esta tarde que en Venezuela, ustedes saben cómo se han estimulado las invasiones de fincas. Entonces llegan unas personas que traen de otro sitio a invadir la finca, y lo primero que hacen es que buscan un cartoncito o una lata y escriben propiedad privada y se lo ponen a su lote, ¿no? Entonces son nociones profundamente arraigadas, y a eso es lo que debemos apelar. O sea, lo tuyo es tuyo y nadie te lo puede quitar, y la libertad es un valor intrínseco a la libertad, la propiedad a la libertad. Y por ejemplo, la libertad de elección, cuando te ponen una cadena, allí hay que darle durísimo y decirle, no hay nada más violatorio de la intimidad, de la privacidad de un hogar, de la libertad de informarte o escuchar lo que te da la gana, que una cadena. Ahora, fíjense, el gobierno estuvo tratando hasta la semana pasada de impulsar una ley de reforma a la televisión por cable. Bueno, reaccionamos duro explicando cómo eso y alertando las implicaciones que tienen los hogares de la libertad. No pudieron avanzar, o sea, tuvieron que echarla para atrás. Ahora dicen que es mentira, que son inventos nuestros, que eso no existió. Y así progresivamente, en términos de la justicia, en términos del respeto, en términos del valor del trabajo. Entonces yo siento que allí tenemos un desafío histórico enorme en las nuevas generaciones, lo cual me preocupa muchísimo. Y eso fue un gran esfuerzo en la campaña por tratar de incluso llevarlo no solamente a la región, sino al municipio. Enrique hizo un gran esfuerzo por detectar y levantar todos los abusos que ocurrían a este tipo de valores en cada una de las localidades y tangiblemente evidenciarlo.
Pero lo último que quería comentarles, que es una gran amenaza y a la cual tenemos que reaccionar, es cómo estos regímenes entienden que deben empezar con los más chiquitos, con los más jóvenes, con los niños, con este proceso de transformación cultural y de valores, de reescribir la historia. Si ustedes pudieran ver, me he debido traer algunos de los textos escolares que el gobierno está reproduciendo y distribuyendo en las escuelas públicas, no se le paran los pelos. Es aterrador. Es otra historia, es la lucha de clases, es haber sacado todo figura y héroe civil de nuestro pasado para solamente ensalzar la dimensión militar y bélica de nuestra historia. Entonces los padres, los maestros, los docentes, los ciudadanos no podemos permitir esto. Y yo creo que allí están las bases más sólidas de la república que estamos construyendo. Me volviste a retar por Cuba, ya van varias veces. ¿Tenemos micrófono para el auditorio? Acá tenemos micrófono para el auditorio. Yo voy a pedir que se presenten preguntas muy cortitas, ¿sí? Me había pedido la primera pregunta Carlos Maslatón y después vamos por aquí. ¿Hay micrófono acá? Se presentan a quién va dirigida la pregunta y lo posible preguntas. Sí, ante todo, gracias a ambas diputadas por la brillante exposición. Naturalmente quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle a María Corina alguna reflexión sobre las elecciones del 7 de octubre en Venezuela. Tuve el agrado de estar allí presente y a pesar de todas las dificultades que ella comentó, lo que es el Estado asociado al partido, al gobierno, la conformación de los registros electorales, o sea, de los padrones electorales. A pesar de todo eso, mi percepción es que la coalición desafiante del régimen chavista iba logrando muy bien torcer lo que había sido el camino político de los últimos años y se aprestaba para ganar las elecciones. Yo tengo dos preguntas relacionadas con el día de la votación y con el escrutinio especialmente. Primero que nada, la cantidad de personas que votaron, el porcentual del registro que votó. Entiendo que monitoreando las distintas mesas de votación durante ese día, mis cálculos daban que había votado el 68 al 70% de todo el padrón. Finalmente, cuando la presidenta del Consejo Nacional Electoral anuncia el total, da 81%. Me da la impresión que aparecieron votos que no habían sido sufragados efectivamente. Y la segunda señal que quisiera que me comentes, María Corina, es en el comando de la oposición, en el comando de Capriles. A las 7 de la tarde había una realidad de festejo en base a todas las informaciones que se tenían. Sorpresivamente se paraliza el tiempo, a las 10 de la noche se dice no, ganó Chávez. Eso como señal política a mí me parece extrañísimo, dudoso, y me pregunto si hubo alguna negociación. De hecho, un periodista esa noche pregunta si, a las 7 de la tarde le pregunta al jefe de la campaña de Capriles si ahora vendría una negociación y como consecuencia de la negociación después vendría el resultado electoral oficial. Gracias. Yo diría que conteste la pregunta y vamos, me van avisando quién va levantando la mano, quién quiere formular otra pregunta y a quién. Ok, gracias Carlos. Bueno, en efecto es un porcentaje de votación elevadísimo, sin precedentes, y mucho más si tomamos en cuenta que hay al menos 800.000 venezolanos que viven en el extranjero, que no se han podido registrar afuera por los múltiples obstáculos que ha puesto el gobierno y que no pudieron votar. Entonces realmente es incluso mayor. Entonces uno se explica, de verdad uno se pregunta cómo fue una votación tan alta. Sin embargo, no hay evidencia de esas prácticas y yo no puedo fijar posición al respecto porque no tengo forma de demostrarlo. Y con relación a los resultados, lo que dice el Comando Venezuela es que las encuestas a boca de urna que se realizaban a lo largo del día daban un margen de victoria importante para Capriles. Estamos hablando que Enrique tenía unos 5 o 6 puntos por encima, que después se fue acercando, y que efectivamente de una manera sorpresiva en las últimas horas se produjo el cambio. Una de las explicaciones, no estoy diciendo que todo sea atribuible a ello, fue un enorme esfuerzo de movilización con la descripción que hice antes, utilizando la información que en tiempo real llegan de las
máquinas que están en la primera estación, que le dice al gobierno quién ha votado y quién no. No por quién, pero sí quién. Que es una información que ustedes se pueden imaginar lo que vale políticamente en un momento de que tú necesitas movilizar. Si a eso le agregas toda una estructura de transporte y de acompañamiento de oficiales venezolanos, pues imagínense el poder coercitivo que eso tiene. Francamente, yo no creo en una tesis de negociación. Honestamente, conozco a tanto a Enrique Capriles como a los otros miembros de su comando y a la mesa de la unidad. Podemos tener diferencias grandes en términos estratégicos, de estilos, de visiones, pero yo confío en que él ha sido firme y que hizo lo que creía que era lo mejor para el país en ese momento. Bien, ahí arriba hay una pregunta, después acá el señor de acá abajo. Le pido por favor preguntas concretas, ¿sí? Y se presentan con nombre oficial. Perdón, antes que me pregunte Juan Curuchet, me olvidé de agradecer al Banco Ciudad y a Juan Curuchet que vamos a estar acá haciendo esta reunión, así que Juancito, muchas gracias. Aclaro que si el Frente para la Victoria pide el salón, también se lo vamos a dar. Explíquele que es el partido del gobierno que viene. La pregunta es para María Corina, pero que creo que Patricia podría... ¿No se escucha bien? Para María Corina, pero creo que Patricia puede hacer unas reflexiones en base a la realidad local. ¿Cuál es la experiencia de la construcción opositora, de la formación del movimiento de unidad democrática? ¿Qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué faltó, qué harían distinto? ¿Y qué nos puede en algún punto enseñar a nosotros? Y Patricia, que está haciendo un esfuerzo del Parlamento con otros grupos políticos en aunar las iniciativas opositoras, y habiendo estado en varias ocasiones, también qué reflexión hace respecto de la experiencia venezolana en cuanto a qué podemos entender los que tenemos una visión crítica del gobierno nacional. Bueno, a mí lo que me parece que se da o que se dio en Venezuela es que hay una mayor percepción, una percepción de todas las fuerzas políticas opositoras, inclusive de algunos sectores que habían sido chavistas, del verdadero riesgo democrático y del verdadero camino irreversible que Chávez quiere imponer en Venezuela. Y creo que ese es el factor fundamental de la unidad. Es decir, porque yo he conocido gente que viene de la izquierda, digamos, más dura, como Teodoro Petkov, que en esta elección estaba un poco enfermo y no ha podido tener muchas posibilidades de actuar, hasta gente que viene de los partidos más tradicionales o de los nuevos partidos, y en todos la percepción es esa, es decir, estamos en un riesgo democrático. Me parece que la diferencia con la Argentina es que todavía en la Argentina hay sectores de la oposición que no comprenden esta realidad. Y entonces que ponen por encima del riesgo democrático cuestiones, digamos, menores de ubicación política, entre comillas, ideológica. Creo que en estos próximos meses, con las cosas que están sucediendo, lo que pasó el día de ayer, en el Parlamento Nacional, lo que puede pasar el 7 de diciembre, me parece que va a ir en aumento esta realidad. Y creo que ahí muchas de las fuerzas políticas que hoy nos dicen que no, nos van a tener que empezar a decir, por lo menos van a tener que empezar a decir que ni hasta que digan que sí. Lo que nosotros queremos hacer es insistir. Insistir permanentemente, y aunque estén en algunas votaciones cerca del gobierno, no dejar que caigan en manos del gobierno. Aunque sean sectores que hoy nos dé bronca, las cosas que hacen. Ayer les iban a votar la ley y los insultaron todos, que no, tanto los insultaron que no la pudieron votar. Fue muy impresionante. En consecuencia, me parece que nosotros no tenemos que dar ningún sector por perdido, porque vamos a necesitar a todas. Tenemos una sola ventaja con Venezuela. Tenemos un régimen electoral distinto. Ellos tienen un régimen tradicional. Gana el que tiene más votos.
nosotros tenemos una segunda vuelta que nos permite un juego. Pero eso puede jugar a favor o en contra. Porque puede jugar a favor en el sentido de que con menos porcentaje podés ganar la elección. Pero en contra, porque más de uno puede pensar que hay juego. Y ese puede ser el elemento